venía escuchándole al profe la lectura de noticias y contrasta la realidad que vive el país, que además para nosotros no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma desde hace algunos meses, probablemente años, de enfrentar esta situación y estas condiciones de extrema violencia, de inseguridad. Entonces, el profe en su lectura de noticias daba cuenta de que ayer un fiscal en Babahoyo había sido asesinado por sicarios cerca de Juján o en Juján. El fiscal es de Babahoyo, ¿no? La fiscalía, con apoyo de la policía, inició las primeras diligencias investigativas por el asesinato del fiscal Genaro R. Murió a consecuencia de un ataque armado ocurrido la tarde de este jueves 5 de octubre en Juján, provincia del Guayas, muy cerca de Babahoyo. Al momento se ha dispuesto a que se hagan el levantamiento del cadáver, la recolección de indicios balísticos y otras evidencias. Ahí están viendo ustedes, me imagino yo que el vehículo es donde se trasladaba o se transportaba el fiscal. Asesinan en un ataque armado a un fiscal. Entiendo que ayer en la provincia de Los Ríos o en Quevedo más específicamente se registraron al menos 10 asesinatos violentos, y ayer mismo también se confirmó por parte de las autoridades, empezando por el alcalde de Durán, que viene desde hace semanas y meses reclamando y exigiéndole al gobierno nacional que le ponga un poco más de atención a la inseguridad en Durán, en su cantón, donde él además fue objeto de un atentado del cual logró milagrosamente salir con vida junto a un colaborador. Pero en ese atentado me parece que murieron 3 personas que formaban parte de su comitiva y de su seguridad. Y el alcalde Chonillo ayer ha confirmado que la ex alcaldesa Mariana Mendieta ha sido secuestrada. No solo ex alcaldesa, sino además madre del ex alcalde Dalton Narváez. Mi solidaridad con todos los familiares y amigos de la ex alcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, víctima de un repudiable secuestro. Pedimos al gobierno nacional no escatimar esfuerzos y actuar con la mayor celeridad posible para recuperar su libertad. Es lo que decía el alcalde Chonillo ayer, solidarizándose con la familia y amigos de la ex alcaldesa, militante del Partido Social Cristiano, o ex militante del Partido Social Cristiano. Creo que ya en la última etapa marcó algún tipo de distancia con la lista 6, pero fue alcaldesa por la 6, y su hijo igual. Y fueron de los que apoyaron a Lasso también, por cierto, ¿no? Lo cual, por supuesto, y desde luego, no justifica el hecho de que estén atravesando por lo que ahora. Desde luego que no. Nadie, ningún ecuatoriano, ni así hayas apoyado a Lasso, ni tampoco, si no lo hiciste, te mereces vivir lo que muchos ecuatorianos a esta hora estamos viviendo. Inseguridad, violencia, como profesional de la salud, médico, músico además, aficionado, que fue asesinado ayer por delincuentes después de que intentaron robarle o sustraerle algún objeto de valor. No sé, le robaban la cadena, le robaban seguramente el celular, la billetera. ¿Qué otra cosa de valor pudo haber tenido? No sé si ni siquiera se le intentaron llevar el auto. Y al final, en un forcejeo, estos criminales violentos terminan asesinándole a este profesional de la medicina. Y yo les decía, esto contrasta porque esta es la realidad que los ecuatorianos tenemos que enfrentar a diario, que vivimos todos los días, que nos golpea, que enluta familias, como el caso de este médico, por ejemplo, como el caso del fiscal. Ayer circularon muchos rumores con respecto de si la exalcaldesa Durán todavía estaba con vida o no. Empezaron a circular supuestos audios de los presuntos captores, secuestradores, etcétera, de que ya habrían asesinado a la exalcaldesa, lo cual no se ha confirmado de momento. La información, al menos oficial, con la que se cuenta, lejos de cualquier tipo de especulación malintencionada o de suposiciones, es que la señora está secuestrada.
y que los delincuentes, los criminales de estos que la han alejado y la han separado de su familia, a la señora Mendieta, estarían pidiendo una suma estratosférica de dinero para dejarla en libertad. Y este es el país que vivimos a diario, pero contrasta totalmente con el país del gobierno nacional y de Guillermo Lasso, quien por cierto no está acá, ¿no? Se fue porque tenía que ir a los Estados Unidos a atender asuntos personales y familiares. Ayer, por una serie de tweets, insinuaban que el asunto personal y familiar que iba a atender el señor Lasso en los Estados Unidos era nada más y nada menos que la conmemoración, la festividad, qué sé yo, no sé ni cómo llamarlo, evento por un aniversario más del Banco de Guayaquil, que es de su propiedad. Y el señor está de viaje y su comitiva también, por supuesto, se han ido con él. Desde luego viajaron en el lujo socialista, no podía ser de otra manera. Tenían que usar y tienen que usar el avión presidencial. Y para el gobierno en este país no pasa nada, y para los amigos del gobierno menos, porque este es el país soñado. Lo que nos deja Lasso, lo que nos deja el gobierno actualmente a los ecuatorianos es el paraíso, entiendo, para ellos. Para los que viven encerrados en una burbuja, que no enfrentan la realidad, que además no tiene únicamente que ver con la inseguridad, sino también con la policrisis de la que nos hablaba ayer Sibel Martínez. Este es, digamos, un conjunto de situaciones caóticas, problemáticas que enfrenta el país, que no tienen únicamente que ver con la inseguridad, sino también con otros problemas que terminan de alguna forma siendo también causantes de esa violencia, como por ejemplo la absoluta desatención por parte del Estado a la ciudadanía en temas elementales como salud, educación, servicios básicos, infraestructura, obra pública. Acá en Pichincha, desde marzo pasado, en la zona del noroccidente, en Puerto Quito, seguimos incomunicados con Manabí, con Santo Domingo y con Esmeraldas, porque este gobierno ha sido incapaz. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 8 meses. Han sido incapaces en 8 meses de instalar un puente que pueda conectar a la población de Puerto Quito y de Pichincha con la costa ecuatoriana, con Manabí, con Esmeraldas, con Santo Domingo. Han sido incapaces, 8 meses. Mientras tanto, los ciudadanos de esta zona, de la provincia y de las provincias, para trasladarse de un lado al otro, han tenido que incluso arriesgar su vida, cruzando en botes, en pangas, en canoas, qué sé yo. Pero los señores están de paseo, el presidente nuevamente se va de viaje, como decía el profe en su nota, es el viaje número 29 del presidente en apenas 28 meses de gobierno. Eso quiere decir que ya superó el viaje por mes, ¿no? Y es un poquito más. Y así está el país, ¿no? Y así nos levantamos todos los días lamentando la situación, teniendo que ver familias nuevamente enlutadas, familias que están desesperadas por tratar de recuperar a su madre en este caso, ¿no? Como es el del secuestro de la señora Mariana Mendieta en Durán, de quien todavía no se sabe mayor cosa, por ahora, solamente que está secuestrada, que ventajosamente sigue con vida a pesar de la serie de rumores que circularon ayer. Y todo esto en medio de una coyuntura electoral que tiene que invitarnos a los ecuatorianos a reflexionar con respecto de qué tipo de país queremos, si lo mejor para el país es optar por un cambio a un proyecto que ya gobernó este país y que funcionó, o también
la otra opción es darle continuidad a un proyecto ideológico, político, económico, neoliberal, lleno de ajustes, lleno de promesas que después simplemente no se cumplen, como por ejemplo la de los 2 millones de empleos, como por ejemplo, y que suenan además frases que son lindísimas cuando estás en campaña, ¿no? El Ecuador del encuentro, ese Ecuador en el que supuestamente nos iba a llover la inversión extranjera, la inversión privada, y resulta que no, que por el contrario, más bien, lo que ha pasado en los últimos días es que incluso empresas, por ejemplo, dedicadas a la aerotransportación como Ecuer, han decidido simplemente cerrar sus puertas. Pasa también, como daba lectura el profe en sus notas, de que los transportistas en el país están exigiéndole a las autoridades que militaricen las carreteras porque simplemente ya no tienen garantías para poder trabajar y transitar en el país en paz, porque resulta que en este Ecuador, que era supuestamente hace años una isla de paz, ahora asesinan a 5 transportistas por semana. Entonces los señores, por supuesto, y esta no es una disputa por el tema de los subsidios, porque les bajen los tributos a los repuestos importados, lo que sea, ¿no? Esta no es una pelea de ese estilo. Si nos damos cuenta, yo les pido por favor que también seamos muy conscientes de lo que está pasando. Ya no están peleando por, digamos, entre comillas, privilegios, ¿no? Que por favor no se le ponga salvaguardas a los neumáticos importados porque sube el precio, el repuesto, el aceite o el mantenimiento de los carros, etcétera. No se trata ya ni siquiera de los cupos para poder acceder a un combustible con subsidio estatal, no. Fíjense ustedes a dónde nos han trasladado estos señores de Creo, de Ecuador Libre, de las derechas de este país, gobierno de los socialcristianos también, no se olvidarán eso, por Dios, por favor. Ahora los transportistas están reclamando y pidiendo militarizar las carreteras para salvar su vida. Nada más y nada menos. Ya no estamos hablando del negocio, ya no estamos hablando de las utilidades que pueda generar el negocio del transporte, no. Estamos hablando de que estos señores están desesperados exigiéndole al gobierno seguridad para poder simplemente trabajar y poder transitar en las carreteras para que no les maten, porque resulta que están asesinando a 5 conductores por semana en este país. Entiendo que una de las zonas más conflictivas es el bypass de Quevedo, ¿no? Entonces, digamos, el llamado, el pedido a esta hora a todos los ecuatorianos es que pongamos en la balanza si lo que queremos es darle continuidad a un proceso que ha significado un grave retroceso para el desarrollo del país. Y por cierto, también creo yo que es hora de que quienes han sido los causantes y los responsables de este desastre, que además no tiene que ver únicamente con el desastre que cuesta vidas por efecto de la violencia, estos gobiernos que han decidido, por ejemplo, no invertir en seguridad, no invertir en el equipamiento necesario para la fuerza pública, para comprar los famosos escáneres, ya sea en los puertos o en las cárceles, para hacer los controles de todo lo que ingresa y sale de las cárceles a donde entran arsenales completos, ¿no? Zoológicos también entran a las cárceles, no solo armas y droga. Ya hemos visto, dentro de las cárceles acá se encuentran cerdos, patos, tilapias, algún rato van a encontrar rinocerontes y jirafas acá. Entonces, los causantes de todo este descalabro que ha vivido el país en los últimos años, yo espero, anhelo, que en algún momento tengan que asumir justamente su culpa y que tengan que ser juzgados, ya sea políticamente o por la justicia ordinaria.
Y por supuesto acá también se trata de no dejar que el gobierno de Lasso y el propio Lasso, con todo su combo, con todo su gabinete lleno de incompetentes, de inoperantes ministros, así como de familiares de un dudoso comportamiento como el del señor Danilo Carrera, quien es mencionado en el informe del caso León de Troya por su relación con Rubén Cherres y a su vez por su relación con la mafia albanesa, no salgan y queden absolutamente impunes como suele suceder en este país, sino que haya la suficiente responsabilidad y compromiso por parte, por ejemplo, de la nueva asamblea, de, ejerciendo su rol de fiscalizadores, hacer el control político necesario para que este gobierno no salga impune. Alguien tiene que hacerse responsable. Alguien tiene que hacerse responsable por la cantidad de vidas que hemos perdido, además por también los daños económicos que le han causado al país. Y a eso, digamos, queda absolutamente en manos de todas y todos nosotros los ecuatorianos al momento en que vayamos a votar. Ya también, me parece, es momento de que los electores y los ciudadanos, que sí, que tenemos que exigir y pedirles a los gobernantes, a las autoridades, que nos rindan cuentas. Creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que empezar a hacer autocrítica sobre lo mal que hemos elegido en los últimos años y que probablemente esta sea una de las últimas oportunidades como para poder salvar lo que nos va quedando de país. Hace algunos días atrás, en una de las conversaciones, me parece que fue en la penúltima, no sé si en la última, Agustín Burbano de Lara nos hacía esa reflexión justamente, ¿no? Estamos en una caída libre como país y tenemos casi que como una última opción de poder agarrarnos de algo para salvar lo que queda de país, en una caída libre, en la que venimos desde hace tiempo, pero que ahora la estamos padeciendo con mucho más dolor, con mucha más violencia también, y que ha sido trágico todo este proceso. O sea, yo esperaría, anhelo de verdad, que Lasso y su gobierno no salgan impunes de todo esto. Tienen que ser responsables de lo que han provocado, de lo que han hecho y de lo que no han hecho también, porque probablemente todo lo que está sucediendo en el país es porque este gobierno se decidió cruzar de brazos y no hacer absolutamente nada, no gestionar, no gobernar, no administrar, sino simplemente, como también lo dijera en este espacio Carlos Rabascal en alguna ocasión, fue un gobierno que llegó bajo el brazo con un plan de negocios, no con un plan de gobierno, y que sus intereses se centraban únicamente en eso, en sus negocios. Y a la larga el resultado es ese, ¿no? Un gobierno que por todas las vías posibles ha intentado beneficiar a la gente cercana al entorno presidencial, empezando por lo de sus consejeros ad honorem, ¿no? Que manejaban las aduanas, que vendían los puestos en las aduanas en sumas también estrambóticas, que se dedicaron a negociar con cargos públicos, que empezaron a tratar de generar reformas legales para beneficiar a sus sectores, al sector financiero de un lado, al sector importador del otro, dejando que el país simplemente se vaya por un barranco directo al abismo, ¿no? Y ya que estamos hablando de la coyuntura electoral, yo ayer, y ya que estamos cerrando justamente la semana laboral del post-debate, me preguntaba que qué sería del señor Daniel Noboa después del debate, qué hace, ¿no? ¿A qué se dedica? Yo no sé si acá le han invitado nuevamente, no sé cuál sea no sé si es que haya respuesta además del equipo del señor Noboa, de las invitaciones que se le hagan, no tengo idea. Creo que no va a venir, entiendo. Sería ideal que venga, que converse con nosotros para preguntarle cuál es la esencia de su plan de gobierno,
cómo va a ejecutar todas las maravillas de las que habló durante el primer debate, en donde engatusó a un montón de gente, y después en el segundo, con más tibieza, no explicara cómo lo va a lograr, ¿no? Él habla de este nuevo Ecuador, del Ecuador del empleo, de la producción, del desarrollo, etcétera, y no sabemos cómo lo va a hacer. No sabemos si va a empezar por las empresas de su familia, por ejemplo, donde adeudan el pago de indemnizaciones desde hace años a ex trabajadores, donde también ha habido denuncias de explotación laboral, incluso de trabajo infantil. Entonces sería lindísimo poder preguntarle, pero no, acá no, dudo mucho, al menos conmigo, dudo mucho que el señor Noboa quiera sentarse a conversar, pero bueno, puede ir a otros medios. Sabemos que en los grandes medios de comunicación, que durante los últimos años han sido amplificadores de las tesis oficiales y han actuado casi como alfombras del gobierno de Lasso, al señor Noboa le tratarán con algodones, no le incomodarán, seguramente le darán palmadas en la espalda y le dirán: vamos Daniel, tú puedes, eres la esperanza para ganarle el correísmo, porque así como en un momento eran morenistas, después se hicieron lacistas, después se hicieron villavicencistas, ahora simplemente les ha quedado como opción hacerse novoístas. Entonces han pasado por todos los partidos políticos y han terminado y van a terminar apoyándole al rezago de lo que queda de Alianza País. Eso es simpático además, ¿no? Que entre las piruetas que hacen para justificar sus incoherencias, deberían inventarse alguna, aunque claro, como los colores son distintos y los logos del partido y las siglas del partido son otras, ya el Alianza País como tal y la lista 35 como tal no existen, pero lo que queda en la papeleta es lo que queda de Alianza País, ¿no? Entonces Noboa está por ese partido, y todos los que odiaban a Alianza País y a la Revolución Ciudadana ahora van a votar por el candidato que auspicia los escombros de lo que fue alguna vez Alianza País. Pero alguna peripecia, alguna acrobacia tienen que inventarse para justificar aquello. Pero han pasado por todos los partidos, han tenido que justificar de cualquier manera cómo han ido saltando de opción en opción hasta llegar a esto. Como por ejemplo Carlos Vera, que dijo: yo no le voy a entrevistar a Daniel Noboa, y que ahora dice que la única opción democrática para el país es Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque no es el candidato del correísmo. Esto es simpatiquísimo, ¿no? Y les decía, ayer me preguntaba, ¿qué será de Daniel Noboa? No lo hemos visto, bueno, al menos yo no lo he visto en entrevistas, a diferencia de la señora González, que al siguiente día del debate, en donde incluso las mediciones de Comunicaliza la ubican como la ganadora del debate, como la mayoría de gente que fue consultada por Comunicaliza considera que González es a quien mejor le fue en el debate. Estuvo al siguiente día del debate en entrevistas en canales de televisión nacionales. A Noboa no lo he visto dando entrevistas en noticieros, pero lo hemos visto en programas de farándula. Ayúdalo, pues. Respire, respire. 5, 4, 3. Ahí vamos. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Eso, para adelante. Bueno, está claro que en Harvard no le dieron clases de baile a Daniel Noboa. Canta bien. Yo no soy un conocedor del arte del canto, pero canta bien. O sea, yo canto horrible, ni en karaoke canto, pero a Noboa se le ve que canta, baila pésimo. Pero no queremos
no estamos eligiendo, a ver, este no es un reality show. El 15 de octubre no vamos a elegir al ganador del Gran Hermano, ni al ganador del MasterChef, ni al ganador de todos estos shows de televisión que ya no sé ni cómo se llaman. Yo estoy hablando del Gran Hermano, que salió como hace 15 años o 20 años. No sé cómo se llaman los realities de moda ahora porque no veo tele. Entonces, no estamos eligiendo al más simpático, al que mejor baila, al que mejor canta. No estamos eligiendo un influencer. Estamos eligiendo nada más y nada menos que al próximo mandatario de este país o mandataria, a la próxima presidenta o presidente del Ecuador. Y el señor en el postdebate decidió asistir a programas de farándula. Y acá un cuestionamiento, y de paso un breve comentario sobre una suerte de linchamiento que ha vivido en los últimos días la radio municipal acá en Quito, por dos entrevistas que vi, pero además fueron dos de las tantas. Me imagino que todos los días buscan nuevos voceros, nuevos entrevistados para hablar de política, de economía, de arte, de cultura, de lo que sea, ¿no es cierto? Como acá nosotros, ya, que tenemos a veces dos, otras veces tres entrevistados y así, ¿no? Resulta que la radio municipal en un X momento invitó a Rafael Correa y a Patiño. A Patiño para hablar sobre un aniversario más del 11 de septiembre del 73, de los 50 años del golpe de Estado en Chile, por su condición de ex canciller. Y a Correa para hablar de la coyuntura política, como le han entrevistado en TVC, como le han entrevistado en todos los otros medios digitales que hay en este país, medios en Sonorama, etcétera. Otros medios nacionales no, porque le tienen bloqueado a Correa, porque ellos hicieron un pacto con Moreno y con Lazo para que no se le invite a Correa y se le bloquee el espacio y el acceso a las entrevistas en medios nacionales. Pero hay unos medios nacionales que simplemente han decidido salirse de esa línea y abrirle espacio a Correa. Y Correa ha hablado igual de geopolítica, de economía, de desarrollo, de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Además con Correa, que no lo digo yo, lo ha dicho el propio Fernando del Rincón, que es ídolo para alguna gente del correísmo, que Correa es un tipo brillante con el que se puede hablar de todo, por supuesto. Es del presidente que más alta ha dejado la vara. O sea, después de Correa están Rodrigo Borja, seguramente en su momento un tipo talentosísimo, brillante, de los mejores oradores que ha tenido este país, como fue Jaime Roldós. Pero se les ha dado por acusar de que estaban haciendo proselitismo político. O sea, mañana nosotros queremos hablar con Correa sobre, no sé, se me ocurre, la crisis humanitaria en la frontera México con Estados Unidos, ¿ya? Y nos van a acusar de que hacemos proselitismo político, porque le invitamos a Correa y porque estamos en medio de una campaña electoral. ¿De qué hablan? Los medios de comunicación, sean públicos, sean privados, sean comunitarios o lo que sea, todos tienen una línea editorial. Y ustedes que se dicen ser respetuosos de la libertad, empezando por la libertad de expresión, deberían respetar el criterio de los demás. Y si en radio pública tienen una línea editorial que no compagina o que no concuerda con sus creencias, aprendan a respetar. Como a nosotros nos ha tocado aprender a respetar la línea editorial de todos los medios públicos y privados, porque también hay públicos, ahí está Ecuador TV, está el Telégrafo, está la radio pública, manejadas en su momento por Andrés Michelena, un completo impresentable, y ahora por el gobierno de Lazo. Nosotros no compartimos esa línea, pero la respetamos y tienen todo el derecho de seguir trabajando los periodistas en esos medios y en los otros medios privados igual. ¿Cuál es la opción? La opción mía es no ver televisión. Y de vez en cuando hacer como mi amigo Quique, que ayer, yo también confieso, ayer en la tarde me envenené un poquito mientras iba en el auto escuchando un noticiero radial que tiene nombre de mineral. Y les escuchaba dos analistas, el uno de izquierda y el otro de derecha.
tenían algo en común. El uno de extrema derecha, además, ¿no? Exfuncionario del gobierno de Mauad, ahora canciller de una universidad privada de acá de Quito, y el otro es articulista de algún medio digital, muy amigo de Alberto Acosta, ex Alfaro Vive, creo. Entonces, del uno al extremo a la izquierda, el otro al extremo a la derecha, pero tenían algo en común, los dos eran anticorreístas. Entonces el uno iba a votar nulo y estaba diciendo, por favor, voten nulo, y el otro era, voy a votar por Novoa, y que Novoa es de la opción más democrática, la mejor opción, el mejor, el más lindo, el más guapo, el que mejor canta y el que mejor baila en los programas de farándula. Entonces, respetuosos, yo total respetuoso, y les iba oyendo y me iba envenenando, ¿no? Claro, después llegué a la casa y lo primero que hice fue desintoxicarme de ese veneno, pero acá en Quito hubo una corriente, tanto en los medios de comunicación, como también en el ambiente político, porque hubo concejales, que querían ya fiscalizar, ¿no?, al municipio, a la radio municipal, etcétera, etcétera, por usar a la radio como para el proselitismo político. Este baile de Novoa es en TC Televisión. Es un canal incautado en manos del Estado. Es administrado y manejado por el gobierno de Lazo, TC Televisión. Les pediría, les rogaría a los señores concejales capitalinos, tan cuidadosos que son y vigilantes, veedores del buen uso de los recursos públicos, por favor vayan a protestar afuera de TC para que ya no inviten candidatos a sus programas de farándula para hacer proselitismo y hacer campaña velada. Porque si les indignó lo uno, que eran 2 entrevistas de corte política, y para hablar además de temas de política internacional, como fue el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, me imagino que esto también les debe indignar. Y si no les indigna lo que ha pasado con el candidato Novoa, que ha ido a hacer bailecitos y a cantar en un canal incautado, manejado por el Estado, quiere decir que ustedes son unos completos incoherentes. ¿Ya? Porque yo creo que son tan libres en la radio municipal de invitar a Correa, o como al siguiente día hicieron. Al siguiente día de que estuvo Correa, vi que le invitaron a Alberto Acosta a Burneo. Libertario total. Es un Milei bien peinado. ¿Ya? Pluralidad absoluta. Un día Correa, al siguiente día Acosta Burneo. Pupilo de Spurrier, del economista Spurrier, que además de su suegro, creo. Ya. Pupilo de Spurrier, libertario total. En la radio municipal. En la radio correísta municipal. Pluralidad. Yo quisiera que en estos medios privados y públicos manejados por el gobierno de Lazo, ver si es que hay esa suerte de pluralidad como la que han manejado acá. Pero si ustedes no reclaman, señores, después no vengan con la cantaleta, ¿sí? Porque en serio demuestran una vez más que lo suyo es simplemente un tema de animadversión con una corriente política, más no ningún tipo de defensa específica a la libertad de expresión. Nada que ver.